Más o menos por 4 años tuve este problema. No sabía cómo tomar una decisión dentro de la gráfica. No tenía claro cómo decidir claramente si lo que estoy viendo es una compra o es una venta, si estoy operando a favor de la tendencia y si lo estaba haciendo, dónde tomar la entrada y cuándo, qué patrón de comportamiento específico me estaba confirmando la oportunidad y si esa oportunidad tenía una esperanza matemática en el largo plazo. Estas cuestiones, estas cosas eran un problema dentro de mi operativa. Y cosas como estas, por ejemplo, que vemos aquí en la gráfica, esto es el oro del día de hoy. El día de hoy es 23 de julio, si no me equivoco. Sí, 23 de julio. Ya es tarde, estamos pasando ya a la hora de Asia, estamos finalizando Nueva York. Y cuestiones como esta no sabía cómo yo resolver. No tenía claro que era una estructura alcista, no tenía claro cómo analizar el mercado, ni cómo considerar una estructura, un rango, un fractal en diario. No sabía si hacerlo en diario, no sabía si hacerlo en H4, no sabía si hacerlo en H1 o en M15 o en M5 o en M1. No tenía claro, así que de pronto tomaba la gráfica, ¿cierto? Y analizaba M15. Y de pronto veía un order block, que era lo que hacía, marcaba la vela que yo pensaba que era un order block y yo decía, ok, el mercado está reaccionando, parece estar fuerte, voy a tomar el trade en compra. Luego fallaba, por ejemplo, ¿cierto? Y tomaba otro order block y buscaba intentar forzar, la entrada a lo que yo pensaba que el mercado estaba haciendo y lo que yo quería hacer. Si yo veía que el mercado estaba en compras y había pasado de ventas a compras, ¿cierto? Intentaba hacer eso. Luego no tenía idea cómo yo diferenciar si esto era un cambio de tendencia, es decir, un shock, o si era una toma de liquidez, porque también sabía que el mercado a veces tomaba liquidez, ¿cierto? Y no tenía claro cómo diferenciar entre un cambio de tendencia o si esto realmente era un retroceso de un impulso mayor para poder tomar compras o si era un cambio de tendencia para buscar ventas y en tal caso si busco ventas desde dónde las vería, ¿cierto? Si no tenía un punto de interés usaba Fibonacci, marcaba de un punto X a otro punto X de manera aleatoria, al azar, todo era muy subjetivo, intentaba vender, era todo un caos. Imagínate que tú estás operando, estás en cuenta de fondeo con 100k y intentas comprar hasta acá, ¿cierto? Y dices, y si mejor vendo y vendes acá arriba, el mercado reacciona y continúa, regresa y después sigue y todo es un quilombo. Este problema me persiguió durante 4 años. Si tú tienes este problema, quédate porque me gustaría ayudarte a que también lo puedas resolver. ¿Sí? Ahora bien, no se resuelve de un día para otro, pero sí se resuelve con pasos por paso. Requiere práctica, requiere comprensión y requiere entender qué es lo que realmente es el trading, ¿sí? Para el día de hoy tomo de ejemplo el oro. Mira, número 1, para que tú puedas resolver el asunto de la falta de claridad, de la confusión, es comenzar a parametrizar. Esta palabra sí la digo siempre, me imagino que a muchos ya la tengo un poco cansados con la palabra, pero parametrizar es básicamente tener un criterio objetivo, una manera objetiva de discriminar en cada confirmación. Es decir, cómo yo discrimino que un mínimo es válido para considerarlo fractal, estructural, desde el cual el mercado, si lo rompe, podríamos ver un cambio de tendencia. Y cómo yo diferenciar entre un mínimo que es simplemente liquidez, pero de manera objetiva, de manera determinada, ¿cierto? Cosa que si yo veo un rompimiento, sepa con mis reglas exactamente si eso es un cambio de tendencia o si es una toma de liquidez. Cómo yo puedo diferenciar de manera objetiva, no subjetiva, y no tener una vaga idea de lo que puedo hacer. No, de manera clara que es a nivel estadístico un mínimo que a largo plazo se va a respetar mucho más, ¿cierto? A diferencia de otros mínimos, igualmente con los máximos. Así que puede que suene un poquito superficial el asunto de los mínimos y máximos, pero es la parte más importante de tu análisis. Si tú quieres analizar y quieres tomar una oportunidad y quieres estar dentro del flujo de mercado de mayor probabilidad de éxito, debes determinar cuáles son los flujos, cuáles son los impulsos y retrocesos que el mercado va a ir respetando la mayor parte del tiempo. Y esto se estructura. Si no tienes eso, no sacas nada con aprender puntos de entrada, setup, supermétodos, estrategias, nada, porque no tienes la dirección más probable. Entonces, número 1, lo que tienes que aprender a hacer es a identificar la estructura, ¿cierto? Ahora bien, hay dos tipos de estructuras o de direcciones. La primera es de H4 o como yo le digo, la estructura madre, ¿vale? Ahora bien, esto puede ser diario, puede ser semanal, puede ser H4, H1. Tú debes determinar qué temporalidad
es la que vas a elegir. Por ejemplo, para mí es H4. H4 hacia abajo es como yo determino la tendencia del mercado, ¿sí? Verás, ¿qué es lo que hago? Marco mis fractales en H4. Determino cuál de estos máximos son para mí los fractales. Entonces, una vez que yo tengo determinado H4, ¿cierto? Tengo y sé qué es lo que es un mínimo y un máximo válido. Por ejemplo, acá yo tenía mi máximo y mi mínimo válido, ¿cierto? Este era mi máximo, mi válido, el mercado genera un BOS. Luego llega acá, comienza a regresar y todos estos mínimos que están dentro de este último movimiento son liquidez. Eso ya lo sé. Tengo un punto de interés, el cual se respetó un momento, el mercado continuó, vino a buscar algo acá y fue camino a generar nuestro BOS, ¿cierto? Por ende, ahí tenía mi mínimo válido porque generó el BOS. Ahora bien, tengo un nuevo retroceso. Acá tengo una estructura interna que fue la que utilicé para poder tomar los trades en M15. Y tengo también acá un mínimo válido. Es decir, el mercado llegó hasta acá antes de generar el BOS. Acá llega a generar el BOS y tengo este mínimo válido. Sé que si el precio rompe este mínimo, tendré un cambio de tendencia. Un shock. Acá tengo un máximo válido o un fractal, porque este fractal o máximo comenzó a tomar liquidez. Este de aquí. Todos los mínimos, exceptuando el mínimo válido, es decir, el límite de retroceso, el fin del retroceso, cuando el mercado comenzó a tomar liquidez, todos los mínimos, excepto ese, son liquidez dentro de este impulso. Así que lo que hago primero es determinar mi temporalidad de estructura, la dirección. Número 1, determino cuál es la temporalidad que uso para yo determinar la dirección del precio. Más allá de estar en lo correcto o no, de tener razón o no, es simplemente tomar un sistema, tomar una temporalidad para tener algo sistemático, para verlo siempre igual y repetir el resultado, repetir lo que estoy haciendo una y otra vez, ¿cierto? Crear el ambiente, el entorno para que se dé la probabilidad y se den las estadísticas, ¿ok? Para yo poder repetir el mismo escenario y mismo entorno en el que se dan estas variables, este conjunto de variables, ¿sí? Por ende, tengo este mínimo que genera el BOS, tengo este máximo que toma liquidez, ¿ok? Tengo la dirección, sé que voy a comprar, la pregunta es cuándo y dónde, ¿verdad? Ahora bien, sabemos que si usamos Fibonacci, marcando desde el mínimo válido hasta el máximo válido, puedo tomar el 50% hacia abajo. Ahora bien, ¿qué es lo que me importa a mí? Que el mercado haya tomado liquidez. Ejemplo, para mí y para mis parámetros, esto es un punto de liquidez. Y entiendo que el mercado tiene la tendencia a eliminar liquidez, a tomar los mínimos para continuar subiendo, en el caso de las compras. Así que si tengo claro dónde está la liquidez, voy a tener claro desde dónde yo voy a comenzar a comprar. Este es un ejemplo. Es una zona de interés, una zona para yo comenzar a buscar entradas. El siguiente punto de liquidez también es este de aquí. Ese es el siguiente punto. Y luego tengo este de acá, otro punto de liquidez. Y luego tengo otro más, este de acá, otro punto de liquidez. Y luego tengo este de acá, otro punto de liquidez. ¿Sí? Por ende, yo luego de tener el impulso, el rango, voy marcando las siguientes zonas, posibles zonas que el mercado podría ir a buscar para continuar con la tendencia que en este caso es alcista, ¿vale? Que ya veníamos trabajando desde hace bastante tiempo. Acá tenemos un BOS, solo que no lo he marcado, que ya se borró el análisis. Acá también teníamos otro BOS y así. El mercado ha ido respetando la metodología y la estructura con esta metodología. Ahora bien, tengo los puntos de liquidez. Segundo, voy a marcar los puntos de interés con order blocks, ¿vale? Así que voy a buscar si dentro de este impulso tengo order blocks, es decir, desde el mínimo válido hasta el BOS. Toda esta estructura interna, ver si me dejó order blocks. Y si me dejó order blocks, poder marcarlos para en el futuro poder considerar los puntos de interés. ¿Ok? ¿Qué más? Tengo acá este mínimo de acá. Perdón, esta vela de venta. Tengo estos dos puntos, este de acá que vendría siendo entre comillas el extremo. Y digo solamente entre comillas porque el extremo en realidad es este, el cual ya está mitigado, ¿verdad? Ese de aquí. Este de acá es una vela que toma liquidez, tiene imbalance, es mi punto de interés, ¿vale? Vamos a decirle 1, a este le vamos a llamar 2. Súper original. Y vamos a ver si hay otro más. Es decir, si hay otro order block que no esté mitigado.
Este era válido, pero ojo, está mitigado, así que ya no es válido. Acá también teníamos otro válido, pero está mitigado. Y así, también este de aquí está mitigado. Este de acá no estaba mitigado. Vamos a ver qué pasó. Perfecto, no estaba mitigado, pero era un POI. Y era, digamos así, el decisional, el número 3. Bien, el mercado no lo respetó. ¿Qué pasa? Bien, tengo las zonas en mi temporalidad mayor. Es lo que yo quiero saber primero. No estoy desesperado por tomar un trade. Quiero que me vaya siguiendo de cómo es mi proceso y procedimiento para yo encontrar una oportunidad, ¿verdad? Mira, estos parámetros que te estoy compartiendo, gran parte y de hecho gran parte de las técnicas que uso para yo marcar la estructura, ya lo he compartido acá en YouTube. ¿Sí? No están en orden como en el entrenamiento y no están en detalle ni a profundidad como en el entrenamiento, pero sí tienes una idea más o menos clara de cómo hacerlo tú mismo, ¿vale? De manera gratuita. Entonces, puedes hacerlo. Lo que quiero que entiendas ahora es cómo mi proceso. Cada vez que yo analizo un instrumento, ¿qué es lo que hago? Para yo poder tener claridad y no dejarme confundir o entrar en sesgos cognitivos, ¿cierto? O entrar en subjetividades o ambigüedades. Simplemente cómo es mi orden de análisis. ¿Te das cuenta? Primero, elijo y selecciono la temporalidad de dirección, de estructura, ¿cierto? Determino mi rango, mis fractales. Y luego, dentro de la estructura interna del rango, busco zonas de reacción, liquidez, puntos de interés, ¿vale? Primero busqué puntos de liquidez, después puntos de interés, porque es más importante la liquidez por concepto, ¿sí? Que el punto de interés, o el POI, o el order block, ¿sí? Ahora bien, estoy en el presente y actualmente estoy dentro de un movimiento en el que el mercado está eliminando un mínimo y reaccionando. Si te das cuenta, el mercado cerró con mecha, reaccionó, rompió un máximo aquí, ¿verdad? Vemos esto y está reaccionando, así que parece interesante esta reacción. Cuando yo tengo esta reacción, yo puedo bajar a mi temporalidad en la cual yo ejecuto las oportunidades, ¿sí? En base a lo que H4 está haciendo. No me interesa ver lo que... O sea, no me interesa bajar a M5, ¿vale? Y analizar todo este pedazo de estructura y marcar shocks, boss y todo esto para acá. No, no me interesa eso, porque eso es para ver la dirección. No me interesa ver dirección, ¿ok? Igualmente con M15. No, simplemente espero que el mercado tome liquidez y cuando eso haya ocurrido, yo bajo M15 y lo que hago es analizar el nuevo extracto. ¿Qué está haciendo M15 en esta zona después de que el mercado reaccionó en H4? Esa es mi pregunta. ¿Qué es lo que el mercado está haciendo en M15 luego de tomar liquidez en H4? ¿Dónde puedo tomar la entrada? ¿Cómo puedo yo refinar? ¿Cómo puedo yo alinear? ¿Vale? Luego de que tengo claro lo que está haciendo H4, puedo bajarme a mi temporalidad de entrada, en este caso que es M15. ¿Ok? Y lo que hago es, desde que el mercado toma liquidez, tomar la nueva estructura, el nuevo impulso, como una estructura alcista, sin esperar que el mercado rompa un alto válido o estructural fractal como son los parámetros para la tendencia, ¿no? Simplemente tomo el primer impulso como un impulso alcista. Y si ese impulso alcista, ese alto, toma liquidez, es mi alto válido. Y si el precio hace un alto más alto, tengo mi boss. Todo internamente. Esto no juega un papel importante para la estructura, simplemente es para que yo sepa desde qué zonas o en qué zonas específicamente voy a tomar mis trades, mis oportunidades. Entonces, digo, vale, el mercado hizo un impulso, aquí, impulso, ok, tengo mínimos, vale, el primer mínimo siempre va a ser liquidez, desde que el mercado toma liquidez esté alto, el primer mínimo que tome, ese sí o sí es liquidez, vale, y los que están abajo podrían ser puntos de interés. ¿Qué es lo que tengo acá? Tengo una zona que era el punto de entrada para poder tomar el trade en M15. El precio reacciona, se va en compras, ¿cierto? Tengo otro impulso. Tengo este mínimo de acá, máximo de acá, perdón. El precio retrocede, toma este mínimo, ¿cierto? Y crea otro alto más alto. Por ende se genera esa especie de boss interno. Y por lo cual tengo un mínimo válido. Luego tengo otro impulso, ¿cierto? Veo que el mercado viene, toma liquidez interna. Estos mínimos, por ejemplo. ¿Desde qué punto? Desde este máximo, ¿verdad? Llega hasta acá y continúa subiendo y se genera esa especie de boss. Marco el mínimo válido hasta donde llegó y luego marco el máximo válido que comienza a tomar liquidez. Bien, tenemos un problema. El mercado hace una especie de shock, ¿cierto? En M15. Solo que hay un pequeño detalle, que esta estructura en realidad no sabemos si realmente es alcista, porque hemos tomado el primer impulso como alcista. Ni siquiera hemos visto si hay un quiebre de estructura.
Si en M15 el mercado rompió la estructura de acá, no sabemos si este es el mínimo válido o si este de acá o este de acá. Recuerda que esto es simplemente para poder alinear lo que está haciendo H4 e ir tomando las oportunidades, ¿sí? Cuando esto ocurre en M15, ¿qué es lo que hago yo? Siempre observo mi temporalidad de dirección. Nunca pierdas de vista tu temporalidad de dirección. Yo cometí un error hace 2 o 3 años, que cuando yo operaba en M15, que era mi temporalidad de dirección, y bajaba M1 para tomar la entrada, me guiaba únicamente por lo que me mostraba M1. Y tal vez en M1 yo veía esto, veía por ejemplo altos más altos, iba tomando los trades y de pronto veía un shock y comenzaba a buscar ventas en M1. Pero perdía de vista lo que estaba haciendo mi temporalidad de dirección, que era M15. ¿Cierto? En este caso es H4. Entonces en H4 iba todo súper bien, o M15 iba todo súper bien, el mercado estaba llegando a un punto de interés. Y en vez de yo haber esperado a que el mercado hiciera lo suyo y haber respetado mi plan, ¿qué es lo que hacía? Ya llevaba operando 7 o 8 trades. 7 o 8 stop loss. Tal vez un take profit 1 a 3 y 8 stop loss al hilo. Cuando podía haber esperado a que el mercado llegase al punto de interés de mi dirección, ¿cierto? Cabe destacar que en ese entonces no tenía idea de cómo marcar la dirección y un rango. Pero aún así, si yo lo hubiese respetado el plan, operando solamente la dirección en M15, esperando con paciencia, no hubiese entrado en tantas rachas negativas. Y gran parte de las rachas negativas son gestión, son una mala gestión. Es no saber esperar, no saber distinguir cuándo y por qué tomar un trade, ¿cierto? Entonces en este caso, ¿qué es lo que vemos? Vemos un impulso alcista en H4 y no tenemos ningún punto de liquidez, ningún mínimo válido como liquidez en este impulso H4, exceptuando este de acá. Este es el único que hay. Por ende, si el mercado no ha tomado liquidez en H4, yo no voy a tomar ningún shock en H4 hacia la baja. ¿Ok? A lo que me refiero es lo siguiente. Yo voy a seguir tomando este impulso como uno solo. ¿Sí? Sé que parece un poquito complejo, un poquito difícil al principio de entender y parece subjetivo, pero no. Recuerda esto. H4 manda, ¿vale? Y este impulso H4, en este impulso H4, el único punto que determinaría que yo, de verdad, comenzase un nuevo análisis en M15 es que el mercado tome liquidez de H4, es decir, este mínimo. Si el mercado rompe liquidez o toma liquidez de este mínimo, vamos a ponerlo así, yo recién voy a reiniciar la estructura de M15 a nivel de dirección interna, ¿vale? O sea, si el precio rompe con cuerpo M15 aquí, recién en ese instante yo voy a comenzar a buscar una nueva estructura de M15, o sea, alinear. Ejemplo, ¿te acuerdas lo que pasó acá? Si el mercado hace esto, el primer impulso va a ser alcista para mí. Y luego va a ser el pullback y luego el retroceso, boss, pullbacks, retroceso, boss. Pero eso únicamente si el mercado rompe este mínimo, que es el mínimo de liquidez de H4. Es decir, que ahora estos puntos, ¿vale? Estos altos, todo esto es simplemente liquidez para mí, ¿vale? Todo esto es liquidez. Y mi único impulso o punto de mínimo válido, límite desde el cual yo ya voy a comenzar a... voy a tomar para buscar compras en M15, va a ser este mínimo. Este mínimo hasta este máximo. Ese es mi rango de M15. Ahora mismo estamos en el 78%, 88% del Fibonacci, ¿vale? Y así es como yo sé claramente cuándo voy a dejar de comprar o cuándo voy a comenzar a reiniciar la estructura de M15 nuevamente, ¿vale? No hay espacio para subjetividades, no hay espacio para eso. Y además, este máximo tiene un parámetro claro que toma liquidez, un mínimo. Este mínimo tiene un parámetro claro, que de hecho lo compartí, que es, mira, te lo digo rápidamente. Número 1, que el mercado haya tomado liquidez de la vela que hizo el último alto y que hayan hecho un nuevo máximo, ¿vale? El producto, ese mínimo producto, ese movimiento de estos dos parámetros es el punto de liquidez, ¿vale? Si lo captas, genial, si no, a estudiar, porque está ahí dentro de los videos, está por ahí. Así que igual te lo revelé en otras clases. Todos estos mínimos cumplen con ese parámetro. Es objetivo, no hay espacio para la interpretación, no hay espacio para las subjetividades. Por ende, no hay espacio para confusiones. Yo puedo estar enfermo, triste, enojado, feliz, ansioso, eufórico y voy a ver la estructura súper clara igual. Voy a saber exactamente qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que no debo hacer. ¿Sí? Entonces, ahora en el oro, ¿qué es lo que podríamos estar esperando? Compras. Hasta que el mercado rompa este mínimo, ¿vale? Igualmente voy a seguir buscando compras, pero si el precio no hace esto, ya no busco compras en M15, sigo esperando en H4, ¿vale? Ahora yo puedo seguir buscando compras en estas zonas. La pregunta es ¿desde dónde? ¿Desde cuándo? Acá tengo otro punto de liquidez. Si el precio me rompe este mínimo, ese mínimo de ahí, también puedo buscar una confirmación
y seguir comprando. Puedes tomar Fibonacci, hacerlo mucho más simple y menos engorroso, y puedes tomar simplemente una zona como la zona del 78%, ¿vale? Algo así, para la compra, colocando tu stop loss en el mínimo anterior. Tendrías tu punto de entrada. Sabrías que si el mercado rompe el mínimo, tienes que subir a H4 y ver qué es lo que el mercado está haciendo en H4. Y esperar una alineación nuevamente en M15 para buscar compras en M15. Así de claro, ¿vale? Igualmente, esto no es todo. Por supuesto, hay más. Para cada escenario, tengo un setup claro. Para que el mercado me dé claridad, ¿cierto? Sé lo que voy a hacer. Si el mercado toma liquidez, sé el parámetro en cada vela, el comportamiento en cada vela. Creo que debe ser la vela 1, 2 y 3 después de la toma de liquidez. Sé que aquí no hay ningún POI. No voy a estar tomando velas que no cumplan con mi parámetro de POI. Así que no me voy a forzar a tomar un trade que no cumpla con mis probabilidades, con mi sistema. Sé que si el mercado rompe un mínimo, tengo que hacer algo, un siguiente paso. Sé que si el mercado hace un shock interno en M15, no lo voy a considerar mientras el mercado en H4 no esté tomando liquidez. Todas estas cosas son las que a mí me dan claridad y me dan orden. Pero fíjate, siempre es lo mismo. Siempre es H4, M15, H4, M15. H4 hace una cosa, bajo M15. En M15 se confirma una cosa y tomo la decisión. Y siempre es lo mismo. Si yo repito este proceso, número 1, lo puedo estudiar. Segundo, funciona. Tercero, es consistente. Cuarto, me da claridad. Y si hay claridad, puedo seguir el plan de trading. Y si hay plan de trading, puedo ser rentable a largo plazo. ¿Ok? Así que, ventajas hay un montón. No entres en rachas negativas. O sea, sí entras, pero no en desastrosas rachas negativas que te lleven a el 30% de drawdown, por ejemplo. Ya no existe eso. Y aunque exista, sabes qué hacer. No es por al azar, no es porque hayas entrado en ese drawdown negativo o ese drawdown en sí por una mala gestión. Ha sido simplemente cuestión de probabilidades. Has seguido tus parámetros, has seguido tus reglas y aún así vas negativo. No puedes hacer más. Es lo que haces para ganar. No puedes hacer otra cosa. Si haces eso vas a ganar. Pero hay veces en las cuales el mercado va negativo. El trading va negativo y es normal. No puedes hacer nada más. Porque lo único que puedes hacer para ganar, que es seguir tus reglas y tu plan, te ha mantenido ahora en drawdown. Así que no puedes hacer nada más que seguir con tus reglas. Todo esto y más es lo que yo hago para poder mantener claridad y consistencia en mi trading. Y nunca, nunca, nunca quemar cuentas. Te mando un fuerte abrazo y este video espero que te haya aportado mucho valor. Bye bye.